Ya, entonces vamos a comenzar. Eh, no sé si alguien tiene como alguna duda del curso, de las presentaciones, tareas, o bueno, una duda general del ramo, duda de materia, no sé. Ya, entonces les traje un resumen de como los aspectos más importantes de lo que es esta parte del curso, que vamos a ver un poco cómo resolver la ecuación de Laplace y la ecuación de Poisson, estas dos. Y vamos a ver algunos aspectos como generales, que yo creo que son importantes. Entonces, lo primero, la ecuación más general, la de Poisson, en la que está acá, esta es la ecuación más general. Y esta lo que nos dice es que tenemos que el laplaciano del potencial va a ser igual a una densidad de carga partido por epsilon sub cero. Ya, y la cosa que aquí lo más importante es que, bueno, obviamente este valor va a ir cambiando según el medio que estemos. Ya, si es un medio distinto, va a ser epsilon uno, epsilon 2, va a depender de eso. Pero eh, el aspecto importante aquí que esta densidad de carga es muy similar a la que vieron en electro, en el sentido de que tiene dos aspectos que son importantes, que esta es la densidad de carga total, esta es la total, y esta considera tanto la densidad de carga libre, que es la que sale acá, y la densidad de carga ligada. Entonces, son dos conceptos que igual son importantes. Básicamente, la densidad de carga libre es la que está como disponible para moverse a lo largo de un conductor, por ejemplo. No, pues, no sé, pues si tienen, por ejemplo, un condensador, por ejemplo, que lo tienen conectado a una batería, ¿cierto? Y las cargas que se empiezan a mover son los que nosotros decimos como carga libre, esa densidad de carga libre. La que finalmente es la que se mueve, la que uno puede ver físicamente, o la que pasa por los cables, básicamente. Y la densidad de carga ligada está asociada a temas de dieléctrica. Está asociada como a aspectos como existe, pero no es algo que tú puedas ver prácticamente. Como esa es la idea. Porque la densidad de carga nosotros como que igual las podemos medir, es más simple de como de visualizar, pero la densidad de carga libre es como, por decirlo, un poco imaginaria. Entonces yo siempre hago este ejemplo de nuevo, tomando de nuevo un condensador, y ustedes saben que en un condensador, ya imaginen que eso está cerrado, ¿cierto? Así. En un condensador lo que nosotros tenemos es carga en movimiento, que al final es la que se acumula en una placa y la que se acumula en otra placa. Entonces se mueve la densidad de carga libre y se acumula en una placa y se acumula en la otra, generando como esa diferencia potencial y lo que todos conocemos. Ya, pero la cosa es que dentro de ese condensador hay carga ligada porque está asociada al medio dieléctrico. Eso es súper importante. Esa carga ligada está asociada a algún material. Entonces, si aquí tenemos aire o tengamos lo que tengamos, esa densidad de carga libre es la que se encuentra acá. Se encuentra acá y usualmente se polariza. Y esa densidad de carga es la que finalmente permite de que se empiece a acumular energía dentro del condensador. Porque realmente por acá no pasa una corriente real, pero aún así tenemos almacenamiento de energía. Entonces, eso está relacionado directamente con el hecho de la carga ligada. ¿Y por qué lo menciono? Porque la ecuación de Poisson considera esos dos aspectos, la carga libre y la ligada. Ya, y después de eso, si tenemos en el caso como, no sé, como en el aire, por ejemplo, o sea, no, en el aire igual hay una densidad de carga libre, pero imaginemos en el espacio, la densidad de carga libre la podemos hacer cero. Entonces, cuando tenemos esa posibilidad de hacerla cero, tenemos esta ecuación de acá, que es la ecuación del Laplaciano, que esta seguramente la vieron en clase. Y esta ecuación del Laplaciano nos permite derivar un potencial, ¿cierto? Porque esto es un potencial, que yo usualmente estos potenciales los denoto así, ¿ya? Pero es lo mismo el B en este caso. Y ese potencial lo podemos calcular y si obtenemos ese potencial podemos sacar el campo eléctrico, podemos sacar prácticamente toda la información de lo que estemos considerando. Y resolver esto de acá tiene como muchas formas. Ahí creo que el profe les pasó unas cuantas, pero o les va a pasar seguramente porque son muchas formas. Está como el método de los momentos, el método de diferencias finitas también conozco que se hace. Está el método, por ejemplo, analítico, que es el que vamos a hacer ahora. Hay un montón de métodos que pueden hacer esto, ¿ya?
de las imágenes también. Y ya, esto de acá igual es importante. Cuando ustedes vayan a calcular el laplaciano, es súper importante que vean la geometría que van a usar y de qué va a depender, en este caso, el potencial. Porque ese potencial va a depender de coordenadas. Entonces tienen que analizar muy bien qué tipo de coordenada es la que está asociada a ese potencial. Ahí lo vamos a ver un poquito en detalle, pero eso es como súper importante cuando uno quiere iniciar el ejercicio. Porque de hecho uno se equivoca en ese aspecto y como que de ahí para abajo seguramente va a estar todo malo. Entonces, como lo más importante esto acá, por lo que uno comienza. Ya, y aquí hay una como característica, el potencial posee una solución y única, no tolera mínimo ni máximo, es una función armónica y es lineal. Ya, un par de propiedades que puse. Ya, y otra cosa que es súper importante, que sepan las ecuaciones de Maxwell, porque es al menos en lo que es el resumen que sube el profe para los controles, las saca. Esto de acá lo saca. Así que eso sí tienen que sabérselo de memoria. Y, y a ver, ¿cómo leer un poco estas ecuaciones para que la entiendan un poco? Porque es súper importante entender qué nos quiere decir estas ecuaciones, porque en Electro usualmente se quedan hasta esta parte y ojalá alcanzaran como a analizar bien un poquito qué significa cada una. Igual depende obviamente de cada sección y cómo lo vieron. Pero esto lo pueden entender, por ejemplo, no sé, esta, la primera, la más clásica de todas, nos dice que la divergencia del desplazamiento, el desplazamiento eléctrico, es igual a una densidad de carga. ¿Qué significa eso? Lo único que nos dice esta ecuación es de que básicamente pueden existir sumideros, o sea, por ejemplo, podemos tener una carga eléctrica de la cual puede salir un campo eléctrico, ¿cierto? Las líneas de campo, lo típico que ven, o también pueden entrar, pero nos dice que pueden existir como cargas con signo, básicamente. Entonces podemos tener cargas con signo positivo y cargas con signo negativo. Y eso no nos da esta ecuación. Eso no está diciendo, porque eso es como una divergencia. Y por otro lado, haciendo la misma analogía, en el caso de abajo, tenemos que el desplazamiento como del campo eléctrico es cero, y eso es básicamente porque no existen, o todavía no se han descubierto, que existan como monopolos magnéticos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es como el típico ejemplo que ustedes tienen un imán, ¿cierto? Un imán que está polarizado con más y menos, ¿cierto? Y si ustedes cortan ese imán, independiente cómo lo corten, siempre van a tener una polaridad, donde están las líneas de campo cerradas. La cosa es que ustedes no pueden tener un monopolo magnético, no pueden tener como un positivo como absoluto, ni una parte negativa absoluta, sino que eh, siempre está como ese flujo constante que fue lo que vimos en el primer auxiliar, y es básicamente por eso, porque estas líneas son como de flujo constante, las que salen acá. Entonces no existen sumideros, no existen monopolos, básicamente. A diferencia del campo eléctrico, que tenemos los electrones, ¿cierto? Las cargas positivas, o bueno, las cargas, en verdad, y las cargas negativas. Y estas ecuaciones que están acá también son importantes. Y esta en verdad todavía no las vamos a ocupar mucho porque acá estamos con campo variable en el tiempo. Y ahora vamos a trabajar en electrostático. O sea, básicamente las cargas no se mueven. Pero básicamente esto nos dice que el rotor del campo eléctrico va a ser igual a la variación del el campo magnético. Entonces, si usted varía en el campo magnético, por ejemplo, hacen variar de alguna forma este campo magnético, ¿qué van a tener? Que se van a generar, o sea, van a generar en verdad un campo eléctrico. Esa es como la gracia. Y hay un montón de mecanismos físicos, matemáticos y un montón de elementos que se hacen con esta idea. Ahora no se me ocurre uno, pero hay un montón de cosas que se hacen y se crean utilizando este principio. Por ejemplo, los motores. Ahora que me acuerdo, los motores usan esto. Con eso con las bobinas que van variando. Ya, hay otro aspecto acá de esta ecuación bastante similar, pero nos dice básicamente que si ustedes tienen una corriente, alrededor de esa corriente van a empezar a generar intensidad de campo magnético. ¿Ya? Y estos dos principios son fundamentales para el tema de motores. Y este es el término que el profe le llama como de corrección. Es un término que aparece porque si nosotros hacemos también variar el desplazamiento eléctrico, entonces como básicamente hacer variar el campo eléctrico, que es casi lo mismo, entonces ustedes van a estar generando una intensidad de campo magnético, ¿ya? Entonces pueden generar, si no tienen una corriente, pueden a pesar de no tener corriente, generar una intensidad de campo solo haciendo variar de alguna forma el campo eléctrico, ¿ya? Pueden meterle una fuente sinusoidal, ¿cierto? Y van a estar generando una intensidad de campo. Básicamente eso dice la cosa. Y estas propiedades de acá igual son súper importantes, son las condiciones de borde. Ya que como le digo, esto seguramente la vieron en
en electro, ahí se ocupan harto. Y esta, por ejemplo, nos dice que los campos tangenciales, cuando cambia de medio, la parte tangencial de ese campo eléctrico eh, va a ser igual a la densidad que está justo en esa superficie. Entonces, cuando cambian de medio y está esa superficie con la que cambian, eh, la componente tangencial se va a mantener. Solo dice eso. Usualmente yo lo denoto así, como el desplazamiento uno el desplazamiento 2 igual a esta densidad superficial. Y la ecuación de abajo nos dice lo mismo, pero que pasa con los campos magnéticos, que la componente tangencial en ese caso va a ser igual a C. ¿Ya? Entonces, la componente tangencial son iguales siempre. Cuando cambian de medio, la parte tangencial del campo magnético entre uno y otro no cambia. Básicamente eso. Eh, y la otra componente nos dice que son iguales. Ah, perdón, me equivoqué. Perdón, todo lo que dije antes está bien, pero para el caso del perpendicular, perdón, que el profe me cambió la anotación, entonces estoy con eso. Pero el caso perpendicular. Ahora el tangencial es el que digo ahora, el que está acá. Pero es la misma idea, eso no cambia. Ya, y la componente ahora sí, tangencial, no perpendicular como era antes, tenemos que el campo eléctrico va a ser igual al campo eléctrico, no cambia, y que la componente en este caso del campo magnético nos dice que hay una corriente superficial. Entonces, cuando ustedes pasan de un medio a otro, la componente tangencial, la diferencia de las componentes tangenciales del campo magnético, va a ser igual a una densidad de corriente superficial. ¿Ya? O pueden verlo esto como JS, usualmente se denota así. Eh, Acá ya, aquí igual les dejé como varios consejos para cuando hagan los ejercicios, como para que se guíen, más o menos para tener una idea de qué es lo que tienen que hacer. Así que ahí los pueden leer. Ya, y creo que eso es como el resumen, sí. Ya, no sé si tienen duda con eso, antes ya de pasar directamente al ejercicio. De hecho, mientras hacer acá la figura. Ya, entonces lo que eh, tienen acá un radio A, tienen un radio B acá y tienen un radio C. Tienen un medio dieléctrico epsilon 1, un medio dieléctrico epsilon 2 y tienen una diferencia de potencial. Entonces acá tienen un potencial B sub 0 y acá tienen un potencial 0. Ese es el problema. Entonces lo que nos pide, bueno, calcular el potencial y el campo eléctrico en los medios dieléctricos. Eso es lo primero. Entonces, qué importante acá el ejercicio, igual que se den cuenta, es como lo de siempre, ¿qué coordenada utilizar? En este caso nos dice que es una estructura coaxial, ¿ya? Y nos dice, bueno, de longitud D y diferencia de potencial BC. Y nos dan unas condiciones de borde igual, ¿ya? Que son básicas. Esas condiciones de borde, como les digo, salen del hecho de que nos dicen que hay un potencial que es V sub 0 en A y 0 en C. Y cuando les digan una estructura coaxial, para los que no sepan qué es un cable coaxial, es un cable simplemente, es un cable así. Ya no voy a entrar mucho en detalle porque eso lo vemos más adelante en el curso, pero aquí tiene un pin y es un cable de ese estilo, que es ese pin que está ahí. Pero es un cable coaxial, simplemente un cable. Entonces, ¿por qué le explico eso? Porque por la forma como está puesto el esquema, pareciera que fuese una esfera. Si lo hacen con coordenadas esféricas, no les va a dar algo consistente porque esto es como un cilindro. De hecho, es un cilindro, ya no es una esfera. Entonces, eso es importante. Ya, entonces, para la primera parte, entonces vamos a empezar con la uno. Lo que nos pide es obtener el potencial. Entonces, para obtener el potencial, nosotros dijimos anteriormente que lo que teníamos era la ecuación general. Entonces, tenemos que este potencial, el laplaciano de ese potencial, va a ser igual a la densidad total, la densidad de carga libre total, y la ligada, partido por epsilon cero. Ya, pero acá, en este caso, no tenemos,
una densidad de carga libre en la esfera. Ya no hay una densidad de carga, ni ligada, ni, eh, ni ¿cómo se llama? Libre. Entonces, en ese caso, que esto les va a pasar casi siempre en todos los ejercicios, por no decirlos todos, este término lo podemos hacer directamente cero. Porque no hay densidad de carga ni tampoco la dicen en el ejercicio. Hay un ejercicio que yo siempre hago, que sí hay una densidad de carga libre y uno nota al tiro que hay, porque le dan la forma con la que distribuye esta densidad. Porque esta densidad puede depender de componentes espaciales y además puede depender de componentes temporales. Entonces le dicen, no sé, esta distribución lleva esta forma, por ejemplo. No sé, más zeta phi, por ejemplo. Pero les dice la distribución que tiene. Entonces, si en el ejercicio no se lo dicen, igual pueden asumir de que vale cero. Entonces, en este caso, como no nos hablan de esta distribución y tampoco hay, como está planteado el esquema, eso pueden hacerlo cero. Entonces, lo que vamos a tener ahora va a ser esto. Esto va a ser igual a cero. Que esta es la ecuación de Laplace. Entonces, esta es la ecuación de Laplace. Ya. Y lo que vamos a hacer ahora es resolver esto. Esto es como parecido a lo que hicimos el primer auxiliar. Entonces, vamos a definir las condiciones en coordenadas cilíndricas y vamos a ver el laplaciano, que este viene dado por uno sobre rho, esto sobre rho. Entonces, acá tenemos el laplaciano en cilíndricas, perdón. Entonces, eso es lo que tenemos, eso es lo que hay que resolver. Entonces, eso es lo que hay que resolver. Ya, y el tema es el siguiente, es como, por eso le digo, esta es la parte más importante, es ver de qué depende en este caso, ese potencial que tenemos. Entonces, si ustedes ven la figura, tenemos de que el potencial podría depender de phi, podría depender de teta o podrían depender de zeta. Entonces, la cosa es ver de qué depende. En este caso, si se dan cuenta, tenemos una cara acá que tiene un potencial V0 y una cara externa que tiene un potencial cero. Entonces, el campo eléctrico, o la diferencia básicamente entre potenciales, va a ir de esta manera. Va a ir solo radial. No va a ir con una componente en teta, porque si fuera con una componente en teta sería algo del estilo como así. Ya para que se hagan como la idea. Eso sería como una componente en teta. Pero en este caso es solo radial. Entonces, ¿qué implica eso? Entonces, tienen directamente que ese potencial va a ser igual a phi y depende solo de rho. Y ahí se ahorran un montón de trabajo porque se van a eliminar muchos componentes. Entonces, ¿qué componentes se van a eliminar? Eh, Creo que esto está mal, ahora que me doy cuenta, esto debe ser así. Con teta para que no se pierda. Entonces, ¿qué componentes se van a eliminar? Se va a eliminar esta de acá, va a ser cero porque no depende de teta y tampoco depende de zeta. Entonces, eso va a ser cero. Entonces, esto va a ser equivalente a uno sobre rho, algo de este estilo. Eso tiene que ser igual a cero. Entonces, se echan dos componentes, porque para resolverlo de otra forma tendrían que ocupar EDP, y eso es como súper latero. Ya entonces acá pueden echarse este rho, ¿cierto? Y esto les va a quedar de esta manera. Eso tiene que ser igual a cero. Y aquí lo que pueden hacer es simplemente integrar. Entonces, si integramos con respecto a rho, van a tener que esto vale rho de phi de rho. Esto tiene que ser igual a una constante, ¿cierto? Que es la constante que sale siempre, en verdad. Y esas constantes son súper importantes, ya, así que no se les pueden olvidar. Y ahí lo siguiente acá es que lo que podemos hacer es esto. Vamos a tener que es a sobre rho y podemos volver a integrar con respecto a rho y esto le da que es solo de rho y es de la forma a logaritmo de rho más b.
Entonces ahí obtienen la forma del potencial. Y lo importante que se den cuenta acá es que ese potencial va a depender, lo que les digo, si tenemos Laplaciano, que es de segundo orden de la derivada, entonces tenemos que tener dos condiciones de borde y por tanto tenemos dos incógnitas, en este caso que es A y B. ¿Ya? Entonces eso nos va a decir de cómo depende en relación al medio. Entonces tenemos esta constante A y B. Y lo importante que noten que tenemos dos medios. Entonces tenemos un medio acá que vale epsilon 1 y un medio que vale epsilon 2. Entonces tenemos que hacer la distinción entre un potencial y otro, porque va a depender del medio. Entonces como depende del medio, básicamente vamos a tener para el medio uno le voy a anotar como phi sub 1, va a ser A logaritmo de rho más B, y para el medio 2 lo mismo, pero con otras constantes. Y eso igual es importante, ya no pueden colocar las mismas constantes porque si no sería el mismo medio, básicamente. Ojo ahí. Eso tenemos eso. Y si se dan cuenta, lo que tenemos al final necesitamos cuatro ecuaciones para poder despejar las cuatro incógnitas, ¿ya? Que son A, B, C y D. Entonces tenemos que de alguna manera sacar ecuaciones. Entonces lo primero, tenemos dos condiciones de borde. Entonces en ese caso, la condición de borde, la voy a recordar acá, que nos dice que en A, que es cuando ya está en el medio uno, el potencial va a ser B0 para un radio igual a A. Para un radio igual a C, cuando ya está en el medio 2 va a ser epsilon 2. Entonces, ¿qué implica eso? Que acá vamos a tener eh, para el medio uno cuando ρ vale A, esto va a ser B0, entonces igual a A logaritmo de ρ más B. Entonces ahí tenemos la primera condición de borde. Tenemos la otra, que le va a afectar al medio 2 que va a ser ρ igual a C por C logaritmo de ρ. Bueno, perdón, pongámosle que vale 0 al tiro. Logaritmo de ρ más D. Entonces ahí tenemos la siguiente, la segunda. Entonces esto para el medio 2. Entonces tenemos un potencial, o sea, dos condiciones de borde que la ocupamos. Ya, pero nos faltan obtener dos más, porque podríamos dejar una en función de otra, pero necesitamos cuatro ecuaciones. Entonces la otra que vamos a ocupar, que es súper importante, es el hecho de que o sea, perdón, el potencial eléctrico es continuo entre los cambios de medio. ¿Ya? Entonces eso implica, voy a ponerle acá uno, esta es la segunda. La tercera implica que el campo eléctrico es continuo. Entonces el campo eléctrico cambia en B, se dan cuenta acá cambia entre uno y otro, y eso tiene que ser continuo. Entonces en ρ igual a B se debe cumplir que ambos potenciales tienen que ser iguales. Entonces, ¿qué implica eso? Acá me faltó reemplazar en A, de hecho, y acá en B, o sea en C, perdón. Entonces vamos a tener que esto es igual a B más B, y eso tiene que ser igual a C en B más B. Entonces ahí tenemos ya tres ecuaciones y nos falta una para poder despejar. Y esa la vamos a sacar aprovechando el hecho de que estamos hablando de campo eléctrico y de potencial eléctrico. Entonces el campo eléctrico nosotros lo podemos definir como el menos el gradiente del potencial eléctrico, ya que lo que habíamos visto igual en la clase pasada. Entonces tenemos que el campo eléctrico en uno lo podemos definir como menos el gradiente del potencial asociado a ese medio. Y lo mismo para el caso 2, podemos dejarlo de esta manera. Y eso, como estamos considerando coordenadas cilíndricas, esto es simplemente la derivada. Entonces, si derivamos eso, nos queda menos A sobre ρ, y esto en Pitongo. Y esto nos queda menos C ρ en Pitongo. ¿Y de dónde sale esto? Es que tenemos que derivar el potencial, pues y el potencial que teníamos es de esta forma. Entonces, si derivan eso, el A se mantiene, el logaritmo queda A sobre ρ, y el B se va porque es una constante, ¿no? Entonces ahí obtiene esto que está acá.
Eso de ahí y eso de ahí. Ya, y que tienen que considerar ahora es que tenemos que ocupar la condición de borde. Entonces, la condición de borde que habíamos visto antes nos dice que la componente normal menos la segunda componente normal tiene que ser igual a la densidad de carga libre entre el cambio de medio. Y al tiro les muestro qué significa eso. Esa ecuación, por si acaso, por si no se acuerdan, viene de acá. Está aquí. Y ojo, igual eso es importante, ya para que lo tengan en consideración. Acá estamos considerando que todo el campo eléctrico tiene solo una componente perpendicular o normal, porque no tiene, o sea, que no tiene una componente acá. Entonces, todo el campo eléctrico es esto. ¿A qué me refiero con esto? Es que no tiene esa componente ahí. Es el campo eléctrico total. Y es solo por el hecho de que el campo eléctrico o el potencial no tiene una forma rara. Entonces, no es como una forma así, como así, que haga que tenga un cambio de, o sea, que tenga una componente tangencial y una componente normal, sino que el campo es directo. Es así. Entonces tiene una pura componente, no tiene componente tangencial. Y eso es como súper bueno, de hecho. Pues, sí, ¿por qué es bueno? Porque nos permite decir esto que está acá y poder quitarle la componente normal, sino que hablar de campo eléctrico total. ¿Por qué queremos hablar de campo eléctrico total? Porque tenemos acá el total, que es lo que nos interesa. Entonces, lo otro que tenemos, en ningún momento nos está hablando de que tenemos una densidad de carga libre entre el cambio de superficie. Entonces, eso también lo podemos hacer cero. Y eso siempre lo van a poder hacer cero, de hecho, también. Y esto van a tener que, de uno tiene que ser igual a d dos, el componente de desplazamiento eléctrico. Y esto es epsilon 1, me equivoqué también en la pauta. Esto es epsilon 1 por el campo eléctrico en uno por epsilon 2 y también por el campo eléctrico en 2. Ya eso depende de ρ. Entonces, si igualamos eso, tenemos que A de ρ, eh, epsilon 1 por A en ρ, tiene que ser igual a epsilon 2 en C partido en ρ. Aquí omito los menos, ya, pero aquí van unos menos que ya positivos. Y eso entonces nos va a quedar, vamos a implicar. Entonces vamos a tener que epsilon 1 por A va a ser igual a epsilon 2 por C. Entonces ahí tenemos ya la cuarta ecuación para poder despejar todas las constantes. Entonces prácticamente en este punto ya el ejercicio está listo, al menos la parte uno. Entonces, como le digo, siempre encontrar las condiciones de borde, o sea, usar las condiciones de borde que le van a dar dos siempre, y lo otro que le van a dar, aprovechar este hecho, de que el potencial es continuo entre cambio de medio, y después tienen que jugársela por encontrar la otra ecuación. Al final el reto, entre comillas, es encontrar esta otra ecuación para poder despejar. Ya, pues ahí tienen todo para poder despejarlo. Entonces los valores finales, de hecho, usualmente les aviso que lo que más se pierde tiempo en el control es en despejar estas constantes, que siempre dan como resultados feos. Pero si despejan les da esto. Epsilon 2 menos B0, epsilon 1 logaritmo de B sobre A, más epsilon 1 logaritmo de C sobre B. Para B tienen B0 más B0 epsilon 2 es el logaritmo de B sobre A, logaritmo de C sobre B. Y para C es epsilon 1. Y yo les voy a dar un hintazo para cuando hagan este ejercicio, para ver si lo que hicieron está bien o está mal. Es que se den cuenta que el A, y en este caso el A y el C, les debe dar igual, pero con el cambio de medio. O sea, en uno tiene que ser epsilon 2 y en el otro epsilon 1. Ya, ese es como un trucazo para que vean que están haciendo las cosas bien. Y ese A y ese C
son los que aparecen al inicio. O sea, me refiero a logaritmo de A en este caso y C logaritmo de C, pero este C que está, acompaña al término del logaritmo, usualmente siempre son iguales. Por eso les digo, si les da igual, van bien. Este B obviamente y ese D van a cambiar harto, pero al menos el A y el C ya andan igual. Y tiene relación con el hecho del campo eléctrico y de las cargas que vamos a ver ahora. Ya, y el D les da epsilon 1 menos B0, 2 logaritmo de B sobre A, más epsilon 1 logaritmo de C sobre B, y todo eso multiplicado por el logaritmo de C. Entonces ahí obtienen las cuatro constantes. Y ya teniendo las cuatro constantes, no lo voy a reemplazar ahora porque es mucho deseo, pero me refiero con eso ya pueden tener todo. Que acuérdense que esto era de la forma A logaritmo de rho más B, y esto era lo mismo, C logaritmo de rho más D. Campo eléctrico en uno era menos A sobre rho, y el campo eléctrico en 2 estaba en fitongo, era menos C sobre rho, y de nuevo en fitongo, esto en rho. Entonces ahí tienen todo, ya conocen absolutamente todo. Y ahí tienen, sería simplemente reemplazar lo que está arriba en los potenciales y en el campo eléctrico, y con eso estarían. Y con eso tendrían como la primera parte. Como les digo, esta es la parte más lateral de los ejercicios de este tipo, es encontrar todo esto, o sea, más que nada despejar esto de acá. Y después las preguntas que vienen usualmente salen al tiro. Son como muy rápidas. Entonces, por ejemplo, la parte 2 a lo mejor pongámosle B. Entonces, viéndolo de arriba, esto de acá está listo, esto de aquí está listo. Y ahora nos piden calcular la carga total Q y después nos piden calcular la energía acumulada. Entonces, para hacer eso, vamos a aprovechar de algunas ecuaciones de electro, ¿ya? Nuevamente. Entonces, eh, nosotros sabemos que podemos dejar la densidad de carga superficial, de superficial, podemos escribirla como epsilon 1 por E1 de rho, y esto en rotongo, ¿ya? Eso lo podemos escribir en una ecuación de electro, básicamente. Ya, entonces lo que tenemos acá es que esta densidad de carga superficial es igual a epsilon 1. Voy a reemplazar al tiro el campo eléctrico. Acuérdense que ese campo eléctrico es el que está ahí. Entonces esto nos va a quedar menos epsilon 1 en 1. Ah, y ahí esto es otra cosa igual importante, que se me fue a anotar acá. Cuando ustedes vayan a evaluar la densidad de carga superficial, como lo dice su nombre, tiene que ser la que está en la superficie. Entonces, el rho que tienen ahí, tienen que evaluarlo en la superficie. Porque yo quiero la densidad de carga sobre esta superficie azul que está acá, sobre todo esto. Entonces, ¿dónde se encuentra eso? Únicamente cuando rho vale A. Entonces, tienen que hacer ese reemplazo. Básicamente lo evalúan. ¿Qué quiere decir esto? Que esto les va a quedar así. Epsilon 1 sobre el campo eléctrico 1 igual a rho sobre A. Entonces, teniendo esa consideración, esto les va a quedar menos epsilon 1 sobre A, y ya vamos a reemplazarlo al tiro nuevo esto. Esto les queda por acá. Esto en rotongo. Y aquí, bueno, se echan el signo menos. Es que eso que está ahí. Y acá tienen la densidad de carga superficial. Ya, entonces, lo que queremos ahora es calcular la carga total, porque es lo que nos piden sobre ese electrodo. Entonces, para calcular la carga total, tenemos que integrar sobre esa superficie, básicamente. Entonces, eso implica de que esa carga total Q va a ser igual a integrar sobre esa superficie, esta carga superficial, por el diferencial de superficie. Eso tenemos que hacer para obtener la carga total.
Si tenemos la densidad, tenemos la total. Ya, entonces, acá igual tienen que tener ojo. ¿Por qué? Porque acá yo les decía que tienen que leer el ejercicio y ver que es un cable coaxial y no es una esfera. Eso les va a quedar, porque podemos hacer el cambio de superficial a un diferencial de línea. ¿Y por qué? Porque básicamente acá lo que tenemos es solo esta línea, po. O sea, perdón, solo la línea morada, la que está aquí abajito. Entonces, sobre esa nomás tenemos. Me refiero que no es una esfera, porque si fuese una esfera tendríamos que considerar como pi r cuadrado, ¿cierto? Para considerar todo el área de esa esfera. Pero en este caso es como solo, solo el borde, donde tenemos una densidad de carga acumulada. Bueno, superficial, de hecho, que es lo que queremos. Entonces podemos hacer directamente eso. Y acá lo que vamos a tener, ese diferencial de superficie no depende de alguna componente geométrica, porque está evaluado, ¿cierto? Una constante. Entonces podemos sacarlo. Y el diferencial de L, o sea, esta superficie que lo pasamos a una pura línea, ¿no? A una pura integral, es 2pi por A, ¿cierto? Evaluamos en el perímetro. Entonces ahora, si evaluamos eso, o sea, si lo reemplazamos acá, nos queda este valor final que está aquí. Y eso por 2pi A. Y si se dan cuenta, se nos van los A. Y este sería el resultado final. Para la carga Q, pero de adentro, la más chiquitita. Entonces la otra, la de la capa más externa, en C, va a ser lo mismo. De hecho, no les va a cambiar nada, pero sí les va a cambiar el signo, porque tiene que ser, acuérdense que siempre que cuando tienen en este caso esto de acá, ¿cierto? Que al final es un condensador circular, ¿no? Lo que van a tener que acá, esto va a tener una carga acá, la Q, perdón, y el de afuera tiene que tener la misma carga, ¿cierto? Pero obviamente que distribuye en un área más grande, pero tiene que tener menos Q, la misma carga, para generar ese potencial uniforme y que se cumplan todas las propiedades. Una tiene que ir con el positivo y la otra con el negativo, pero en magnitud tienen que ser iguales, porque son la misma. Solo que una distribuye, como digo, en un espacio más chiquitito, que es el perímetro de radio A, y la otra distribuye en el perímetro más grande que lo envuelve, que en ese caso es para R igual a C. Entonces, la única implicancia que va a tener, como les digo, que esto lo vamos a considerar menos y hacemos esta densidad de superficie. Ahora, si quieren ver ese menos como de dónde sale matemáticamente, sale del hecho de las normales. Como que hay una normal que apunta hacia adentro, o sea, hacia afuera, perdón, la de A, y la otra apunta hacia el otro lado. Entonces ahí le aparece ese menos. Tiene relación con las normales, si lo quieren ver con más formalidad. Y esto en diferencial de S. Ya, entonces si se dan cuenta es lo mismo. Acá vamos a tener de nuevo. Esto va a ser L, esta densidad puede salir, esto es L, ¿cierto? Por DL. Y esto les va a quedar en C, todo aquí. Y esto les tiene que quedar eso de ahí, pero multiplicado por 2pi C. Y acá me faltó, en C creo que me comí un término, ¿vale? Sí, parece que me comí un término acá. Ah, perdón, es que eso está evaluado en C. Entonces, como está evaluado en C, a ver, si para que no se enrede, tenemos esto, superficial, pero en este caso de la otra, que va a ser igual a epsilon 1 por esto evaluado en ρ igual a C. Entonces acá me falta un ρ, si no me equivoco, que está evaluado en C. Y esto me faltó un epsilon 2 acá. Y eso está evaluado en C. Entonces ahí se me van los C. Ahí sí. Ya, y aquí quiero llegar con esto. Entonces, el resultado final, bueno, es lo que está acá, básicamente. Está aquí. Ahora, ¿por qué yo les decía ese trucazo de ver de que, bueno, no quiero enrarlo con eso, pero el desarrollo de esto es lo mismo que lo que está acá, ya por si acaso, lo mismo. Poner el campo eléctrico, que da lo mismo. Pero ¿por qué me interesa que les decía que cuando desarrollen vean ese quintazo de que ambas cosas son iguales?
Porque si se dan cuenta, la carga, la magnitud de la carga, como les digo, tiene que ser la misma en ambos, en la de A y en la de C. O sea, cuando evaluamos en R igual a A y en R igual a C. Pero las constantes que nos dio antes, que están asociadas al campo eléctrico, ¿cierto? Las que están asociadas al campo eléctrico es A y C. Porque cuando derivamos, se nos va B y se nos va D. Entonces tenemos solo A y C. La cosa es que si A y C, eh, les dije que eran iguales, pero solo cambiaban el epsilon. Una tenía epsilon 1 y la otra tenía epsilon 2. Entonces, ¿cuál es la gracia de eso? Y que después cuando ustedes ven esto, se dan cuenta que les va a quedar epsilon 1 por epsilon 2 por epsilon 1 y les queda el mismo término adentro, porque tiene que quedar así. Porque si no les queda igual, estamos diciendo que hay carga de más o en un lado, carga menos en el otro lado. Entonces tienen que ser iguales. Por eso les decía como ese quintazo. Si A y C son iguales, con una epsilon 1 y otra epsilon 2, significa que van por buen camino. Porque automáticamente dicen, ya, la carga me tiene que quedar igual en ambos. ¿Qué es lo que pasa acá? Solo un signo menos. Entonces ahí tenemos que, si a este le ponemos carga 1 y a este le ponemos carga 2, tenemos finalmente que en magnitud ambas son iguales. La norma de uso. Y ahí terminamos esa parte. Sí. Ya no sé si alguien tiene como una duda hasta dónde vamos ahora, como este desarrollo. Como que igual quiero ir lento para que no, para que entiendan bien esto. Ya bueno, espero que os estén entendiendo, que, o sea, o están muy perdidos, espero que estén entendiendo. Ya, lo otro que tienen que tener en consideración, me dicen, voy a explicar de nuevo qué pasaste de integral de superficie a integral de línea. Ya, ya mira, pasé de integral de superficie a integral de línea, porque tú estás evaluando tu densidad de carga en la superficie, porque es superficial, ¿cierto? Lo que está acá. Entonces a ti te interesa solo en la superficie, pero formalmente es por superficie, o sea, tú integras sobre la superficie, pero si te das aquí cuenta, nuestra superficie es solo el borde, solo este bordecito de acá, que al final sería lo mismo que el perímetro, ¿cachai? Pero es solo porque es un cable coaxial, pues esto al final, como te digo, es un tubo, ¿cachai? Como un tubo, entonces a ti te interesa hablar solo aquí. Ahora, si fuese una esfera, te va a cambiar, pues, porque una esfera ya tienes que, no es solo una línea, ¿cachai? Sino que es toda la superficie que vuelve a la esfera, es como el cascarón, ¿cachai? Entonces ahí te cambia. Pues digo que en este caso en particular es lo mismo, pero en otros casos no. No sé si ahí se entiende mejor. Ya, bueno. Ya, hay otra cosa que igual me gustaría que entendieran, como que es importante que vean, es como la asociación del desplazamiento eléctrico. O sea, a ver, mejor esto lo voy a hacer después. Terminemos mejor primero el ejercicio. Entonces, para la última parte, lo que nos piden es calcular la energía. Ya la energía que hay en los diferentes medios. Eh, entonces, para hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. La densidad, que se denota así con una WE, la densidad de energía es un medio de epsilon asociado al medio, ¿cierto? Medio uno, medio 2. Vamos a ocupar el medio uno ahora. Multiplicado por el módulo de ese campo eléctrico, en este caso uno al cuadrado. Ya es densidad de energía, como potencia, de hecho, porque está al cuadrado. Entonces tenemos que calcular esto. La cosa es que a nosotros nos interesa evaluarlo sobre toda la superficie, al final. O sea, perdón, la densidad de energía sobre todo el volumen. Porque queremos ver cuánta energía hay en todo este volumen, en este medio uno, que sería este, por si no se acuerdan. Sería este medio de acá. Entonces queremos ver toda la energía que se acumula en ese medio. Nuevamente, pensando que esto es un tubo, entonces queremos onda ver como toda la energía que hay en esta parte del tubo, sin considerar obviamente lo del medio. Eso del medio no.
sino que lo que está fuera, en el medio es uno solamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a integrar esto para hacerlo sobre todo de este volumen, ¿ya? Entonces, si reemplazamos directamente esto, tenemos que esto vale un medio, epsilon uno, reemplazamos el campo eléctrico, nos queda A al cuadrado sobre ρ al cuadrado. Entonces integramos sobre todo un volumen y nos va a quedar que la energía total, que es como E mayúscula, va a ser igual a un medio, el A al cuadrado lo voy a sacar al tiro, el epsilon también, sobre uno sobre ρ en volumen. Eso es lo que tenemos que calcular. Entonces, volviendo a recordar que estamos en coordenadas esféricas, o sea, perdón, cilíndricas, el diferencial en cilíndricas de volumen, uy, la hoja no quiere pasar. Ese diferencial viene dado por lo siguiente: epsilon uno, ¿cierto? Tenemos que integrar sobre todo, viene por uno sobre ρ al cuadrado, ρ de ρ eh, de teta y de z. A ver, para que se vea bien. De teta y de z. Ese es el diferencial de volumen en cilíndrico. Entonces, lo que tenemos acá es que, bueno, aquí se nos puede ir un ρ, ¿cierto? Entonces nos queda ahí. Nos queda muy directo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Es definir los límites de integración. Entonces, lo primero, como nos dicen en el medio uno, el medio uno va desde A, ¿cierto? Desde A hasta B. Entonces, vamos a integrar sobre eso nomás. Vamos a hacer sobre 2pi, ¿cierto? Para integrar todo. Y además de eso, vamos a integrar en dz de 0 a d, que quiere decir básicamente que esta distancia que está acá vale d, que la dan por enunciado. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a tener que esto va de 0 a d, el rho de 0 a 2pi, o sea, perdón, el teta de 0 a 2pi y el rho va de A hasta d. Entonces, finalmente, tenemos que esto vale pi por d, eh, se nos va eso de aquí, nos queda pi, en d, y esto nos queda logaritmo de b menos a, que lo podemos dejar así. Y ahí tenemos la energía total en el medio uno. Y para el caso del medio 2 es súper análogo, es lo mismo. O sea, voy a hacerlo aquí rápido. Sería un medio, ¿cierto? De c al cuadrado, en este caso epsilon 2 y el mismo diferencial. Entonces, si hacen eso, les va a dar c al cuadrado pi en d, logaritmo de c sobre b, y eso por epsilon 2. Ya, ese es el resultado final. Y ese sería el problema uno. Entonces obtuvimos la energía, el potencial, el campo eléctrico, el desplazamiento, la carga, pueden pedirle la capacitancia también. Entonces pueden pedir un montón de cosas. Ya, eso sería, al menos la primera parte. Oye, Eric, Dime, ¿puedes volver a la parte donde cambiaste la integral de superficie por la de línea? Por favor. acá. Sí, es que se me hace raro porque tú estás, o sea, tienes abajo sigma por 2 pi a y sigma tiene unidades de q partido en metros cuadrados. Y con enlace te quedaría q partido metro, pero quieres que sea q. ¿No debería multiplicarse igual por d? Eh, Como para, para criticarse las unidades. sí, pues, para que sea de carga. eh, Como que sea por 2 pi a d. Tendría que revisarlo, pero puede que sí, para que te calcen bien la unidad de medida. Porque igual esto es como bien, a ver, porque no es bien formal, es como bien aproximado, ¿cachai? Sí, puede que te falte una unidad ahí, ¿cachai? Sí, porque el sigma ese de abajo tiene q partido en área. Voy a pegarle una revisa a eso, para ver qué calcen las unidades. Ya.
Porque al final esto es como una aproximación más que nada, ¿cachai? Pero sí, tiene que calzar la unidad, así que le voy a pegar una mirada a eso, a hacer ese análisis. Pero al final la idea de esto igual que siguen con eso, que al final es el diferencial de superficie y hacen la integración sobre eso. Ya, ya, creo que eso sería con la parte uno. Ya, y para la parte 2 ya, aquí este ejercicio me gusta igual porque es básicamente cómo funcionan los transformadores. O sea, un poco de cómo funciona. Y yo cuando di el ramo no me enteré bien por qué se generaba un potencial magnético hasta que di Combe el año pasado. Entonces por eso me gusta este ejercicio. Entonces lo que tenemos acá dice, para el dispositivo magnético de la figura 2 con dos materiales de permeabilidad, mu sub 1 y mu sub 2 con espesores de 1 y de 2 y una sección transversal circular. Ya, eso es igual importante, ¿ya? Esto que está acá, esto que está acá es como un tubo, ¿ya? Porque dice que es una sección circular. Entonces es como un tubito que va y se une. No es un cuadrado, por si acaso. Entonces tiene radio, básicamente, a eso voy. Eso sería esto que está acá. Es un tubito con radio A. Entonces nos piden determinar el potencial magnético escalar en los medios uno y 2 eh, y los campos H1 y H2. Hay que corregir el enunciado, está malo, porque acá sale trabajo y eso no tiene nada que ver. Esto está de más. Es campos H1 a H2. Nos piden determinar la inductancia y la energía magnética acumulada. Entonces, para hacer esto, eh, ya, entonces para hacer eso tenemos lo siguiente, ¿cierto? Tenemos este cuadradito. Creo que está muteado. Ay, sí, se me mutió solo cuando me metió de nuevo. Gracias. Decía que no tengan BTR, la peor de todo. Ya, ahí sí. Entonces lo que decía que teníamos esa esquemita de ahí, que tiene n vueltas, ¿cierto? Una corriente entrante y tenemos los medios, ¿cierto? Y esto es de una sección circular. Ya, la cosa es que acá nos dicen que eh, ya, esto es lo que nos entrega. Y lo que pasa es que nos piden un potencial magnético. Entonces, antes de tirarse a lo loco a resolver, igual hay que plantearse por qué no están, o sea, ¿por qué nos piden un potencial magnético? Porque igual es raro tener un potencial magnético, uno está acostumbrado a potenciales eléctricos, pero un magnético igual es raro y hay que ver como qué condiciones tiene que cumplir para que eso pueda existir. Y como le digo, un poco raro eso. Entonces, esto que está acá, usualmente es cómo funcionan los transformadores. Entonces, lo que hacen acá, que seguramente lo vean en análisis, ¿cierto? Ponen uno de estos y ponen uno de estos mismos al lado y hacen un cambio de voltaje, ¿cierto? Y pueden hacer un montón de cosas. Ya, pero la cosa es que acá, este medio que está acá, eh, esta explicación se la hago porque no se puede aparecer como pregunta teórica. Este medio que está ahí se suelen hacer con permeabilidades, o sea, un mu suficientemente alto.
a tal punto que uno dice que es infinito. Entonces tenemos mu súper alto, y los de acá adentro son chiquititos, pero ahí súper alto. Entonces, ¿qué implicancia va a tener eso? Primero que todo, vamos a tener que h, ahora, ¿qué implicancia tiene eso? Que h, la intensidad, ¿cierto? Va a ser 1/mu por v, y como obviamente eso tiende a infinito, el h va a tender a cero. Ya, pongámoslo mejor, el límite cuando mu tiende a infinito de h, que va a ser 1/mu en v, tiene que ser cero. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que dentro de ese campo eléctrico, o sea, perdón, dentro de ese material con permeabilidad infinita, tenemos de que nuestro h es súper poquito, po. O sea, la intensidad que tenemos es muy chiquitita, pero tenemos un mu súper alto. Y ahí vamos a tener un b también súper alto, de hecho un b casi infinito, pero un h chiquitito. Entonces, ¿qué implicancia tiene eso? Primero que todo, de las ecuaciones de Maxwell que habíamos visto antes, que las que están acá, acá, primero que todo, en ese medio no tenemos corriente, entonces esto se hace cero. La corriente es la que pasa por fuera, pero dentro del medio como tal no tenemos corriente. Y acá tampoco tenemos un desplazamiento eléctrico, no hay nada eléctrico ahí dando vueltas, ¿ya? Solamente esa corriente externa. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Ese rotor que teníamos ahí va a ser cero. Entonces, esto de acá va a ser cero. Eso de ahí. Ya, ¿y qué pasa lo que habíamos visto el primer auxiliar? Cuando teníamos un rotor que vale cero, ese h lo podemos definir como el menos gradiente de un potencial escalar. Entonces, esto implica que ahora podemos definir eh, h de esta manera, como el gradiente de un potencial magnético escalar. Pero como les digo, eso aparece solo por el hecho de que tenemos una permeabilidad súper alta. Entonces, también, ¿qué nos permite hacer esto? Es que ahora nosotros también teníamos por ecuaciones que esto tenía que ser cero, ¿cierto? Porque lo que hablábamos que no había monopolos magnéticos, entonces eso tenía que ser cero. Ya, pero eso también ustedes lo pueden dejar como eh, mu sobre h, eso nuevamente tiene que ser igual a cero, pero ese h ustedes ya lo pueden reemplazar. Entonces esto les queda mu por este menos gradiente, tiene que ser igual a cero. Y eso lo pueden dejar como el laplaciano de ese potencial m tiene que ser igual a cero. ¿Ya? Porque ese mu se va, ¿cierto? Y el queda de esta manera. Entonces, ¿qué voy con esto? Es que solo por el hecho de que tenemos esa permeabilidad súper alta, podemos dejar definir ese potencial magnético escalar hasta que sea cero y recuperamos la ecuación de Laplace. Acá tenemos Laplace como de manera implícita. Y eso es súper útil porque ahora podemos resolverlo como al igual que lo hacíamos antes. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica eso? De que ahora tenemos esto de acá y de nuevo tenemos un cilindro, al final es un cilindro, porque si se dan cuenta tenemos el radio A y tenemos un pedacito arriba. Entonces vamos a volver a ocupar coordenadas cilindro. Entonces, tenemos que ese potencial M, como le digo, eso es entender de que de dónde se sale ese potencial igual es interesante, porque como les digo, al menos a mí cuando yo di este ramo no me explicaron eso y era un poco raro definir ese potencial, porque ojo, ese potencial que aparece ahí, magnético escalar, no es el mismo potencial que ustedes han visto como A, es distinto. Ya, ese es un potencial, como digo, magnético escalar, pero ese A que está ahí es como uno puede definir de manera general el campo magnético. Campo magnético podemos dejarlo en función de A, pero ese magnético escalar aparece solo en condiciones especiales, que son las que están ahora. Entonces, acá tenemos eh, dt al cuadrado más todo acá sobre dz, z al cuadrado. Y eso tiene que ser igual a cero. Y aquí entonces es lo de siempre. Ustedes cuando tengan este punto, que después yo sé que se les va a hacer fácil, pero al inicio quizás puede costar un poquito, pero si se dan cuenta lo que tenemos acá es un cilindro que está acá, con sus medios, ¿cierto? Ya, todo lo que tiene. Pero este potencial que tenemos acá, eh, ese potencial que tenemos ahí, va a ser en este caso
va a ser así, ¿cierto? Va a bajar, porque tenemos un potencial arriba, un potencial abajo, y esta va a bajar, así. Entonces, en este caso, ¿de qué va a depender ese potencial magnético escalar? No va a depender ni de ρ, no va a depender ni de teta, y va a depender solo de z, porque es algo que cae nomás. Entonces va a cambiar la ecuación ahora. Entonces esto se va a hacer cero, esto se va a hacer cero, y esto va a implicar de que este potencial magnético escalar va a ser de esta forma. Y eso tiene que ser igual a cero. Entonces ahora podemos resolver esto. Si integramos, es que lo del mu tendiendo a cero, en verdad es como que solo pasa en este tipo de configuración, ¿cachai? Como que a lo que voy, siempre va a tender a infinito, pero en esta configuración, porque es como está hecho para que funcione así. Como te digo, los transformadores funcionan así. Entonces, ese mu siempre va a ser infinito cuando tienen este tipo de esquema. ¿Sí? Pero en otro esquema, a lo mejor no necesariamente el mu va a ser infinito. Entonces, en este caso particular, sí. Ya, entonces tenemos esto acá. Y si nosotros integramos con respecto a z, nos queda que esto es de esta manera, en z, una constante. Y si volvemos a sacar la derivada, o sea, perdón, la integral, perdón, en este caso en z no, va a ser a de z más b. Entonces, acá tenemos la forma del potencial. Ahora, quiero que se den cuenta de que en este caso nos queda a de z más b y antes nos quedaba con un logaritmo. Me cuenta que nos queda con un logaritmo, pero queda con un logaritmo cuando depende de ρ y cuando depende de z no hay logaritmo, sino que es más fácil todavía. Cuando es en función de teta, ahí se complica la cosa porque quedan unos senos, cosenos metidos dando vueltas y eso puede como hacer más difícil el desarrollo. Pero aquí tenemos la forma del potencial. Y nuevamente tenemos dos medios. Entonces vamos a tener medio uno en z y vamos a tener el medio 2 en z, pero va a ser c en z más d. Entonces ahí tenemos las dos ecuaciones. Ya, y algo que no sé si está en el enunciado, no está en el enunciado, pero espérenme un poquito. Ah, pero sí lo tengo acá. A ver, es que me cambiaron la figura, entonces no aparece. Ya, pero ¿qué pasa? De que bajo esta configuración, eso se lo tienen que decir por enunciado ya. Acá no aparece, pero lo voy a tener que corregir, porque en la figura anterior sí estaba. Pero esto de acá tiene un potencial n y cero, o sea, el número de vueltas por esa corriente, y este de acá tiene un potencial magnético cero, ¿ya? Eso siempre es así, siempre, siempre. Entonces, eh, entonces acá le vamos a poner cero y acá n. Entonces Oye, acá ya Eric, pongo, dime, cualquiera que el potencial solo iba hacia abajo, ah, es que lo puse por referencia nomás. Ah, no, pero sí está bien, de hecho. ¿Cuál es la duda, perdón? o sea, ¿cómo cachar que va hacia abajo? Ah, ya, porque eh, ya mira, es que sí, ¿Será depende. la dirección en que se genera la FEM? Como si ocupáis la regla de la mano derecha, el cable de entrada, como que tira un flujo. Ah, claro, eh, claro, podéis verlo así también. Como que hace un fuego acá. Sí, con la regla de la. Sí. Pero yo lo veo más como. Pucha, es que igual he visto tantos ejercicios que más o menos lo puedo hacer de manera directa, pero lo que voy es que si tení, claro, si seguí esa regla de la mano derecha, ¿cachai? Como que va en esta dirección y eso cae justo arriba. Entonces ahí va a tener un potencial arriba, potencial abajo y vaya a tener esa diferencia. Entonces como bien visual esta parte, ¿cachai? Porque si fuese radial, debería ser como esto, ¿cachai? Depende de eso, una componente radial, pero en este caso, en la parte radial no le importa que tenga va a ser constante, ¿cachai? Entonces, si tengo un radio, otro radio, el potencial que me cae de arriba va a ser siempre el mismo.
y no se tuerce tampoco, porque esto cae justo así. Y como no se tuerce, no vaya a tener una componente en teta tampoco. Va a tener solo en z, que es como eso que cae. Ya. No sé si... Entonces, en el ¿sí? lado derecho tienes como una cantidad de cable enrollado. ¿Cómo, perdón? En el lado derecho igual tienes cable enrollado. No, en el lado derecho no. Tenéis dos pedacitos de medio, ¿no? Así como medio uno, medio dos. Ya. Este de acá, este cablecito de acá, el que te genera como esa, es el que hace que tengáis esa diferencia de potencial NI y cero. Pero a tu derecha tenéis dos medios nomás. Y claro, pues, como decían, pues si lo veis con la regla de la mano derecha, esto te queda así. Así, así para arriba, ¿cierto? Y te va quedando así. Y ahí te queda como que cae justo así. Entonces depende solo de Z. Ya. Eh, que quiero verificar algo. Ah, ya sí, está bien. Ya, sí, efectivamente por enunciado debería decir acá abajo N y cero y acá cero. Ya, entonces, ya, acá es lo mismo de antes. Tenemos cuatro incógnitas y tenemos que derivar de alguna manera cuatro ecuaciones. Entonces vamos a aprovechar al tiro de las condiciones de borde, que como digo, esas son las más directas. Entonces para el medio uno tenemos que en z igual a d uno más d dos. Mi sistema de referencia va a partir acá, en el piso. Entonces acá ustedes tienen el medio uno, me acuerdo el orden, pero creo que es de uno a de dos. Entonces si parto en el piso, veo el completo, ¿cierto? Que está acá. Pues me lo voy a verificar para que no se pierdan con la... El de arriba es en el medio uno. Entonces, este es de uno. Esto es de dos. Esto es el medio uno. No, no se pierdan con eso. Esto es el medio dos. El enunciado creo que sale al revés. Ah, porque sale, es que me cambiaron la figura. Entonces, a ver. Sí, está al revés ya. Eso lo voy a corregir terminando la auxiliar. Voy a subir la que tenía antes, ¿no? Esto es de uno y esto es de dos. Esto es epsilon uno y esto epsilon dos. Pero lo voy a corregir cuando lo subo. Intercambiándolo, ¿no? Ya, entonces tenemos eso y eso tiene que ser n por i0 tiene que ser igual a d uno más d dos más b, y esto de acá tiene que ser en el medio 2 z igual cero, tiene que ser cero, también el z va a ser cero, entonces esto nos va a quedar simplemente d. Y si se dan cuenta aquí implica directamente que d va a valer cero. Entonces aquí ya sacaron una súper rápido. ¿Qué más? Ya, obviamente acá pasa lo mismo con la continuidad de campo. Tiene que mantenerse constante entre uno y otro, porque el potencial es continuo. Entonces, al tiro van a derivar una ecuación 3. Esta es la 2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que el M1 en Z igual a 2 tiene que ser igual, Z igual a 2. Entonces, eso implica que vamos a tener A en D2 más B igual a C en D2 más D. Y pueden sacar el D, pues ya habíamos visto que era C. Entonces, acá tienen otra ecuación. Y acá para encontrar la otra ecuación, la 4, vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos antes para encontrar la del campo eléctrico. Entonces, ¿qué voy con eso? Em, entonces, tenemos que encontrar el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico, El perdón, H, ¿no? el H, perdón, la intensidad. No, cerca.
menos el gradiente del potencial vectorial, o sea, escalar, digo. Sí, eso mismo, justamente eso. Ahí sí. Y acá es lo mismo, pues entonces como derivamos, se nos van las componentes, o sea, se nos van las constantes, perdón, porque acá tenemos la forma, se nos va esa constante, y nos queda simplemente A en este caso, y en el otro caso nos queda C, porque el Z se va. Entonces aquí nos queda menos A, y aquí nos queda menos C, y ahí obtenemos esas componentes. Y ahora vamos a ocupar otra condición de borde, pero en este caso para el campo magnético, que nos dice que la componente normal son iguales. Esta que está acá. O sea, perdón, perpendicular. O sea, bueno, es lo mismo, de hecho, perpendicular y normal es lo mismo. Eso. Entonces, en este caso, pasa como lo mismo que nos pasaba antes en el campo eléctrico. En este caso, como antes todo el campo era radial, pasaba de que no había una componente como tangencial, ¿cierto? Una componente acá. Y ahora pasa lo mismo, como el campo solo cae, entonces tenemos solo una componente. No hay otra componente molestando. No tenemos eso. Entonces, ¿qué implica eso? De que todo el campo total, va a ser esta ecuación simplemente. Y esta es más directa porque nos dicen que son iguales. Entonces aquí no tenemos que verificar eso. Entonces, entonces acá tenemos que B1 tiene que ser igual a B2. Y acá lo vamos a pasar a, esto es lo mismo que el medio uno por H1, que el medio 2 por el H2. Entonces esto nos va a quedar menos A menos C, que es lo equivalente, ¿cierto? A esto que está acá. Entonces acá obtienen su cuarta ecuación. Entonces ven, el desarrollo, como le digo, de este ejercicio no es difícil, pero lo difícil es ver las coordenadas, que es lo primordial del ejercicio, eh, y despejar. Al final, o sea, la lata de esto es al final despejar porque tienen estas cuatro ecuaciones y a veces son más feas todavía, tienen que despejar eso. Entonces les voy a poner el resultado final. Y acá, como les digo de nuevo, debe cumplirse de que A y C tienen que ser iguales, pero cambiándole el mu 0. O sea, una tiene que ser mu 1 y el otro mu 2. Y si despejan, se van a dar cuenta que efectivamente pasa eso. Entonces, eso nos da el A, esto nos queda de 2 mu 1 más mu 2, todo eso por D2, en el 0, D2, mu 1 más mu 2, y esto por D1. Aquí es lo que les digo, C entonces nos da lo mismo, pero cambiándole ese mu 1. Y el D vimos que antes era 0. Entonces ahí tenemos el set de ecuaciones que describe el sistema en particular, solo para este sistema, para este caso. Porque ya despejamos las constantes, entonces ya pasó a ser solo uno. Ya, y aquí están listos porque pueden, teniendo esto, ya tienen el phi de M1, que dijimos que era A de Z más B. Pueden tener el H1, que era menos A. Pueden tener el menos 2, o sea, el potencial en el medio 2, que es simplemente eso, que el D vale 0. Y esto de acá les queda menos C. Entonces con eso tienen caracterizado todo el sistema, al menos en términos magnéticos ahora. Ya, y para la parte 2, eh, para la parte 2 nos piden ver la inductancia. Entonces, en la parte B nos piden ver la inductancia, que la inductancia, por si no se acuerdan, viene dada por lo siguiente. Ya, acá me van a perdonar por el abuso de notación, ya, pero ese de acá es flujo magnético, o sea, perdón, potencial magnético, o sea, todo lo que estuvimos antes, potencial. No, mejor le voy a poner otro símbolo para que no se enrede. Eh, Pongámoslo así, ¿ya? Y ese símbolo de ahí nos dice que es el flujo magnético.
Y el flujo magnético es cuánto campo eléctrico está pasando por una superficie. ¿Ya? Entonces, si tienen, no sé, como esto, ese término de acá, el flujo, nos dice cuánto flujo, o sea, cuánto campo B está pasando por esta superficie. Solo eso. Entonces, ¿cómo podemos determinarlo? Básicamente de esta manera. O sea, este flujo para el medio uno, porque tenemos medio uno, medio 2, voy a ponerlo aquí mejor, y medio uno va a ser igual a la integral por este campo uno, ¿cierto? Por el diferencial de superficie. Y entonces acá lo que vamos a hacer es pasarlo a h, que es lo que sí conocemos. Entonces esto nos queda h1 por el diferencial de superficie. Eso nos va a quedar a, nos queda a, ¿cierto? Y esto por el diferencial de superficie. Ya, y ahora este flujo, eh, ya, si sacamos las coordenadas de superficie en cilíndricas, nos queda que esto vale menos 1 por a en... eh, y aquí me faltó un detalle acá. Ahora acá, obviamente, cuando estamos hablando de diferencial de superficie, tenemos que asignarle la dirección, pues, ¿cierto? Para que cuando hagamos este producto punto, este producto punto aquí, se nos vaya y nos quede un valor numérico, pues, ¿cierto? Entonces, el H1, como lo estamos definiendo, va en la dirección menos z tengo, porque va cayendo, ¿cierto? Porque tenemos potencial arriba abajo, entonces va cayendo. Por lo tanto, esto es, que antes omití las coordenadas, pero esto es menos z tengo, porque va cayendo. Entonces, el diferencial de superficie, eh, entonces, diferencial de superficie es R por dr de teta en dz, ¿cierto? Está en z longo. Ya, la cosa es que cuando hacemos este producto, como el A nos había dado negativo, entonces se nos va por signo, pues, se nos va este que estaba aquí con el signo que está acá. Entonces esto nos queda así nomás. Simplemente A, y esto es lo que tenemos que calcular. De teta a de z, y obviamente tenemos las tres integrales. Y en este caso R, ¿cierto? Porque al final es una circunferencia, va de 0 hasta A. El teta, ¿cierto? Va de 0 a 2pi. Y ahí, con lo único que tienen que tener cuidado en este caso con el flujo es con el z. En este caso el Nada, z va de ser 0. dos integrales nomás, perdón, Dime. que no debería ser solamente dos integrales porque estáis Perdón, viendo sí. como superficie. Perdón, perdón. Sí, perdón. Ahí sí. No, el z de hecho no lo... Me embolé. Esto no era z, perdón. Eso. Ahí sí, gracias. Sí, justamente me embolé con eso. De hecho, el flujo, ahora que lo voy a decir, el flujo tiene que ser igual para ambos. ¿Ya? Pequeño spoiler. Entonces esto va de 0 a y esto va de 0 a 2pi. Ahí sí. Y esto nos queda esto pi por al cuadrado, que sería la superficie. Y voy a reemplazar este a para ver qué da. Entonces esto nos queda, este que está acá, nos queda ese valor de ahí. Ya, y ahora vamos a calcular el flujo 2 que de hecho es lo mismo. O sea, vamos al flujo 2 tiene que ser igual a este B2 por el diferencial de superficie ahí. Tiene que ser U2C, y acá nos queda lo mismo. De 0 a y esto de 0 a 2pi. dr a dt. Entonces esto nos va a quedar U2C pi por c al cuadrado. No miento. No, pi por al cuadrado. Sorry. Y esto en c. Ahí sí. 0 pi, ¿cierto? Ya. Entonces la cosa es que si reemplazamos el c, el que está acá, nos queda esto de acá, esto de aquí.
Y ahí tenemos el flujo para el 2. Ya, a lo que voy con esto, que me había equivocado con ponerle S de Z, porque no depende de Z. Y es súper importante que no dependa de DZ, porque el flujo entre un medio y otro tiene que ser el mismo, que es justamente lo que tenemos acá. ¿Dan cuenta que esos valores son lo mismo? Es porque el flujo tiene que ser el mismo. ¿Ya? Entonces, básicamente, ese flujo que pasa, ¿cierto?, por esa superficie, que es la misma, tiene que ser igual. Y de nuevo, ¿cómo se van dando cuenta que su desarrollo está bien o está mal? Es que acá pasa lo mismo. Sabiendo de antemano que el flujo tiene que ser igual en el cambio de medio, o sea, perdón, independiente del medio, entonces tiene que implicar que estos dos resultados sean iguales. ¿Y cómo lo consiguen? Es que pase algo parecido con lo de A y el C. Tienen que ser muy parecidos. Solo cambiar en mu2 y en mu1. Porque después se multiplican, por decirlo, por los inversos. ¿Se dan cuenta que aquí se multiplica por U2 y acá por 1? Como con el inverso. Entonces, si A y C les quedan distintos en este caso, algo pasó. Entonces es como un hint para ir dándose cuenta que van bien. Entonces, ahora si quieren calcular la inductancia les queda este flujo por n por la corriente que está pasando. ¿Cierto? Que estos son datos. Entonces acá pueden ocupar el flujo uno o el flujo 2, ¿cierto? Porque son lo mismo. Con eso estaría Una listo. pregunta, ahí el Bien. flujo uno y el flujo 2, ¿a qué se corresponde en el sistema? Que ahí me confundí un poco. ¿Cómo a qué corresponde el Como, sistema? ¿En qué como a qué sentido? parte del transformador estamos midiendo el flujo. Acá, mira, ¿dónde está el cambio? En los dos medios. Así que tenéis medio, medio uno, medio 2. Ujú. Uno Es el flujo. sería en la parte de arriba, el otro sería en la parte de abajo. Sí, sí que están al revés la figura, que está subida. Mm. Sería esto, este flujo que está pasando por acá. Ese en el medio uno, ¿cierto? Y este en el medio 2. Ese es como el flujo que está pasando de campo magnético. Y ahí es como siempre tienen que ser iguales, ¿o Sí, no? tienen que ser iguales. Sí. Pero en qué caso podría no ser igual? Como, Mm, a ver, por ejemplo, es que esto en este caso no depende de la componente en Z, entonces te va a dar lo mismo la altura, ¿cachai? Podría ser, yo creo que, mira, te va a cambiar, porque te va a cambiar la geometría, onda, si esto, en vez de ser como una geometría perfecta, ¿cachai? Pues algo de este estilo, como, no sé, ponte tú así, así, porque ahí tu geometría te cambia, entonces el flujo que está entrando no va a ser como el mismo, no sé, si es como una geometría más rara, ¿cachai? Si te cambia la geometría, te cambiaría un poco eso, vale, gracias. pero como te digo, es ideal, así como un tubo perfecto. Ya, pues con eso obtienen la inductancia, pues la pueden saber, como le digo, ocupando el uno o el 2. O sea, esto puede ser uno o el 2, da lo mismo. En ambos casos les va a dar lo mismo. Ya. Ah, bueno, y de hecho, Hindi igual, pues pueden ver directamente de que esto tiene que ser igual sí o sí, porque antes dijimos, por condición de borde, que B1 tenía que ser eso. O sea, básicamente de que B1 tiene que ser igual a B2. Entonces, esto de acá les tiene que dar igual también a eso. O sea, ahí también lo pueden ver de otra forma. Ya, y la parte 3 es análogo a lo que hicimos en la parte 3 también del otro, que es calcular la energía. Entonces, esa energía va a ser igual, o sea, vamos a tener una densidad de energía magnética que va a ser un medio por mu por el módulo de h al cuadrado. La misma de antes. Si se sabe en una, se sabe en la otra, ¿cierto? Dependiendo del medio por h al cuadrado. Pero esta sí va a depender, como es diferencial de volumen, sí va a depender ahora, o sea, me refiero, si va a ser relevante el eje Z. Entonces, para el medio uno vamos a ver que esto es eh, para el medio uno, ¿cierto? H sobre cuadrado, uno. Entonces, ahora si integramos sobre todo el volumen, a todo esto el profe para el diferencial de volumen le pone un tau, por si acaso.
pero es lo mismo. Entonces, si hacen eso, les queda que la energía magnética total va a ser un medio sobre uno sub uno. Como el H1 en este caso era A, si no me equivoco, sí, era A. Entonces, es una constante, nos queda al cuadrado. Solo tenemos que integrar sobre el volumen. Y esto, el diferencial de volumen en cilíndrica es R de R de teta de Z. Que fue como delante me había equivocado, estaba viendo eso. Entonces, bueno, en ese caso, R va de 0 a, ¿cierto? Esto va de 0 a 2pi, pero para el medio uno va a ser desde D2 hasta D1 más D2, ¿cierto? Porque, bueno, la figura del proceso está cambiada, pero me refiero, es solo esta parte. Ese volumen no interesa. Entonces, desde D2 hasta D1 más D2, solo eso. Entonces, esto de acá nos queda lo que está aquí. Ya. Y eso si lo hacen, les queda unos 1 medios por al cuadrado pi por al cuadrado en D2. Y si lo hacen para el medio 2 es de nuevo análogo, ¿cierto? Pero les cambia el diferencial en Z. Entonces, este les va a cambiar acá. Esto va a ser C al cuadrado y esto va a ser de 0 hasta D2. Esto se mantiene igual. Ah, no, perdón. No, es que creo que también la figura con la que yo hice el ejercicio estaba cambiada también. Está como súper raro esto. Ya, pero esto les debe quedar, si es el medio uno que es el que está arriba, entonces tiene que ser D1, está acá. Entonces esto debería ser así, ¿no? Y bueno, el otro tiene que ir de 0 a D2 para cubrir solo ese espacio. Perdón si está en un poco esa parte diferencial, es que la figura como que ha cambiado mucho. No sé por qué, pero debería quedarle así. Esto en el medio 2. C por D al cuadrado por pi al cuadrado. Entonces ahí tienen la energía para ambos medios, ¿ya? Entonces, obviamente, como les digo, el otro considera de uno porque solo es espaciado de uno y el otro considera el espaciado de 2. Ya, y con eso tienen todo el problema. Como les digo, estas partes son rápidas, sí, son súper rápidas de sacar entendiendo lo que están haciendo, pero la parte como latera es esta, al final, despejar esas constantes. Así que para que tengan cuidado ahí. Ya, ya, y por tema de tiempo yo creo que hasta aquí lo dejamos. El P3 bueno, tiene la pauta, la voy a subir al tiro, voy a corregir unas cosas de la figura y la subo. Pero el P3 es bien parecido, pero ocupan otras cosas, ocupan densidades de carga. Entonces les va a cambiar un poco. Pero igual es interesante que lo vean. Y eso, en verdad, no sé si tienen alguna duda general del ejercicio o de cualquier cosa. Ya, entonces yo creo que lo dejamos hasta aquí. Ojalá se pueda subir pueda subirlo. Se supone que está grabando, no sé qué pasó con ese corte, así que espero que no murió tampoco. Así que eso, porque estén bien, cuídense y nos vemos la otra semana. Chau, chau.